El exceso de colágeno no es solamente del gobierno, el exceso de colágeno es del panel de esta tarde. Bienvenidos a estos tres profesionales del derecho, Lenny García, Felipe Vallejo y a nuestro recién designado Yatsel. Buenas tardes y bienvenidos sean ustedes. Esta tarde conversamos con Yatsel Román, Felipe Vallejo y Lenny García, reitero, son profesionales del derecho y nosotros vamos a conversar con ellos sobre, nosotros lo hemos puesto, o no nosotros, a título muy individual y personal, este es el gobierno del colágeno, porque es colágeno, 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 colágeno. Yo decía, en una osadía, de una perspectiva que yo tenía de lo que estaba ocurriendo con la instalación de este nuevo gobierno. Decía que a mí me llamaba mucho la atención que la inducción a este nuevo gobierno se haya hecho en Barna, la Escuela de Negocios, que eso me daba a mí una cierta idea de la intención, o al menos yo así lo percibía, la intención de manejar el Estado como una gran corporación. Y no está mal, me parece formidable. Llama mucho la atención la cantidad de profesionales jóvenes que están formando parte de los poderes del Estado en este momento. Hemos visto cómo se renueva la plantilla legislativa con la participación de mucha gente joven y en estos puestos que han sido designados como funcionarios hay también mucha gente joven. Pregunto, es una pregunta que habíamos hecho anteriormente. ¿Vienen con sus ideas o vienen a reproducir las ideas de sus mentores? Buenas tardes, el postre está servido. Buenas tardes a la audiencia de Solo para Mujeres y por supuesto a Yatsel y Felipe, amigos muy queridos ambos. De mi parte, Zoila, yo creo que es una mezcla. Una de las cosas positivas o más positivas que destaco en los pocos días que lleva esta gestión de gobierno es justamente el hecho de que se le va dando oportunidades a una generación que por demás está muy preparada, pero que anteriormente no tenía oportunidades importantes, salvo excepciones. Hemos reclamado por años en los medios en los que trabajo el tan deseado relevo generacional y veo como positivo y entiendo que se está iniciando este proceso de relevo. Ahora le corresponde a estos jóvenes que han tenido la oportunidad de ser designados, de mostrar sus capacidades y sus talentos. No podemos decir si vienen o no o van a replicar acciones aprendidas de sus mentores. De hecho, cada gobierno traza sus pautas y ellos están obligados a cumplir con los parámetros que le indique la institución y las directrices del presidente de la República, pero creo que siempre es positivo la mezcla que se está dando de experiencia y juventud en este nuevo gobierno de nuestro país. Yatsel. Sí, bueno, de mi parte, lo primero que tengo que decir es que se trata de la primera entrevista que doy desde que el 18 de agosto fui designado como viceministro de Relaciones Exteriores. Gracias por el privilegio. Claro, cuando Cristal me invitó, yo no le dije inmediatamente que sí, porque no había leído el mensaje, pero inmediatamente lo leí, sí, le dije que sí. Estoy muy honrado de participar con ustedes el día de hoy. Y efectivamente, el presidente Abinader y varios de los integrantes directos del gabinete, dígase los ministros, han ido conformando un equipo compuesto por muchas personas que podemos considerarnos jóvenes profesionales. En mi caso, como viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios. Esto es algo que había sido normal durante mucho tiempo en República Dominicana, pero durante los últimos años ya no había sido tan común, porque recordaremos anteriormente como había un gobernador del Banco Central que tenía 29 años, un ministro de Agricultura que tenía 25 años, un ministro administrativo de la presidencia que tenía 27 años, una ministra de la presidencia que tenía 27 años, un canciller de la República que tenía 30 años. Todo eso era muy común durante muchísimos años, principalmente durante los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, pero durante lo que han sido fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, un partido que tiene una estructura política muy determinada, un comité político
muy involucrado en lo que eran los asuntos de Estado, entonces no era tan común ver las remociones y no era tan común ver los relevos. En el ministerio que ahora mismo me encuentro, que es el de Relaciones Exteriores, efectivamente tenemos a nuestro decano, que es el ministro de Relaciones Exteriores, pero el equipo está compuesto por personas, como lo es el caso de José Julio Gómez, que es viceministro para Política Exterior Bilateral. Tenemos un jefe de gabinete, que es Miguel Núñez Herrera, y que estos dos tienen uno 28 años, otro 32 años, así que efectivamente es un equipo joven. Ahora bien, yo siempre he sido muy reiterativo en que juventud por sí solo no es, vamos a decir, que un factor lo suficientemente válido para considerar a una persona como más capaz que otra, como una persona que sea quizá más positiva que alguien que tenga experiencia, porque efectivamente esto debe ser en base a resultados. Uno puede tener las mejores intenciones del mundo, uno puede tener quizá la mejor formación del mundo, pero si no está rindiendo con resultados, eso definitivamente tiene que resumirse en torno a que no cumplió las expectativas y es una persona que tiene que ser removida. Yo hago la siguiente evaluación. El canciller histórico de Alemania, canciller federal, dígase jefe de gobierno, Konrad Adenauer, celebró los 80 años en el gobierno. Sin embargo, lo que hizo fue reconstruir ese país destruido por la guerra. Y al mismo tiempo tuvimos a Nerón como emperador romano, que con 28 años lo que terminó fue dejando Roma prendida en fuego. Así que, más que todo, yo espero que a tantas personas que hemos entrado al gobierno con, vamos a decir, que una percepción de jóvenes, ante todo, nos juzgan no por quizá la falta de canas, no por lo fotogénico que uno sea u otro, sino por los resultados. Y ese es el llamado que le hago a esta audiencia de Solo Mujeres, que sepan que por más bien que yo les haya caído anteriormente como panelista, por más que les parezca interesante lo que yo pueda hablar, que me juzguen por los resultados, que si son positivos, efectivamente, los reconozcan, si así lo quieren, pero que si no lo son, pues que me critiquen, que hagan efectivamente esa labor ciudadana, porque el precio de la libertad es siempre la eterna vigilancia. Y en cuanto a la pregunta original, sí, si llegamos quizá con nuestra propia agenda, tenemos que decir que la agenda es la del gobierno. Y un aspecto muy negativo que se da a veces en varios gobiernos, no solamente de República Dominicana, es cuando en cada institución cada quien quiere funcionar como isla. Como isla. Esto no es un archipiélago, esto es una sola administración encabezada por el presidente Luis Abinader. Tenemos una política muy clara y a nivel de relaciones exteriores, nuestras prioridades son efectivamente la recuperación económica con la inversión extranjera, con el intercambio comercial, la protección a nuestros ciudadanos de la diáspora en el exterior y definitivamente también lo que es la profesionalización de lo que son nuestros designados en el exterior y efectivamente también lo que será la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. Esas son nuestras prioridades en materia de política exterior y esas son las prioridades con las que coincide Yatzell Román como viceministro. Felipe. Buenas tardes, gracias por la invitación. Primera vez, bonito, interesante concepto el del colágeno. Yo diría que la juventud no es sinónimo de innovación o de resultado. Ahí coincido con Yatzell, mi querido amigo, hoy viceministro. Y evidentemente que hay que esperar resultados. Ahora, esto tiene que estar atado de un plan, es decir, los primeros 100 días son los primeros 100 días de un gobierno que determinarán el resto de los 4 años en gran medida, porque estamos pasando por el mejor momento en términos de popularidad con relación a lo que se conoce como la luna de miel. La luna de miel que yo siempre he aventurado será mucho más corta, no porque Luis Abinader lo vaya a hacer mal o porque los ministerios vayan a tener malos resultados, sino porque hay una crisis económica, social, sanitaria. De hecho, Felipe, yo veo muy difusa esa luna de miel, porque ciertamente antes no teníamos este acceso a redes, no teníamos este acceso a comunicación virtual y la verdad es que desde mi perspectiva al gobierno no le han dado los 100 días. No, socialmente no se lo hemos dado, ¿eh? No creo que se los den por el hecho de que la paciencia está en un punto siempre de colmarse. Estamos siempre en una situación de que todo
todo vaya. Fíjese la primera semana, donde por diferentes nombramientos, por cercanía familiar, ya se le criticó al gobierno. Una cuestión que en años anteriores se esperaba un poco. Entonces, obviamente es buena señal esto de la combinación de jóvenes como Yatzel con la experiencia de larga data del actual ministro de Relaciones Exteriores, por poner un ejemplo. Sí creo que me faltó un poco de ver más mujeres en el gobierno, en los ministerios, por el hecho de que, no por una promesa de campaña del presidente Abinader, porque él nunca dijo que iba a nombrar a 11 mujeres en 11 ministerios. Él dijo que iba a establecer una equidad con relación a todos los puestos del gobierno central, pero sí considero que en nombre de la equidad, porque de capacidad y experiencia tienen mujeres en República Dominicana para ocupar esos asientos. Ahora bien, sí me está faltando, creo, la sensación de que exista un verdadero plan de los primeros 100 días y en el mediano y largo plazo con relación a lo que el gobierno plantea hacer. El presidente Abinader planteó prioridad en salud por razones obvias, prioridad en la economía con relación a la creación de empleos o al rescate de los empleos perdidos, y si me está faltando otro, bueno, la reactivación económica en términos generales. Entonces, creo que, de nuevo, la juventud no es sinónimo de innovación. Ese Claro. colágeno tiene que venir de la mano con preparación, que por ejemplo jóvenes como Yatzel lo tienen, pero tienen que apegarse a un plan específico, porque sí estoy viendo o estoy apreciando en algunos ministerios, direcciones del Estado, que aportan muchas iniciativas interesantes o gestos importantes, pero todo en la agenda pública es forma y fondo. Forma y fondo. De forma, evidentemente, está renunciar a ciertos privilegios, está la necesidad de establecer ciertos cambios con relación a sus antecesores, gestos que son interesantes de ver, pero también dónde está el fondo, cuál es el plan, cuáles son la hoja de ruta crítica que seguirá este gobierno en los primeros 100 días y los primeros 6 meses, porque estamos en una situación sin precedentes por lo menos de los últimos 100 años. Entonces, eso es el principal valor agregado que el gobierno y los ministerios podrán ofrecerle a la población, porque eso le dará una cierta tranquilidad, un cierto margen de maniobra para poder entonces profundizar con las reformas necesarias que se necesitarán para rescatar la economía dominicana. Ahora, esta reforma evidentemente tiene que venir desde la parte legislativa. Entonces, lo que nosotros tenemos a nivel de Congreso, estoy totalmente de acuerdo con eso que tú planteas, Felipe, y Yatzel, y Lenny también. O sea, yo entiendo que decididamente ser joven no es un título. Y ser joven no es sinónimo de una buena ejecutoria, aunque tampoco es sinónimo de un fracaso por juventud, por falta de experiencia. Entonces yo reitero que ¿dónde está la juventud? ¿Está la juventud en quienes están ocupando los puestos o está la juventud en las propuestas administrativas de esos puestos? Yo considero que, bueno, a ver, coincido con lo que dicen mis compañeros, y es como decía al principio, la mezcla de experiencia y juventud debe dar resultados positivos. Y no solo hablamos de juventud cuando nos referimos a las personas que ocupan las instancias públicas. La juventud también se refleja en la capacidad de innovar con ideas, no solamente que sean nuevas y frescas, sino ideas que sean efectivas para un momento inédito que está transitando la humanidad, no solo en el caso de la República Dominicana. Hay situaciones, por ejemplo, como la modificación de una ley para que una persona pueda ocupar X o Y función, en el caso de Wellington Arnott, que sin menoscabar las capacidades de este joven político muy capaz, yo creo que el mensaje no es positivo. Y cuando volvemos entonces a eso, al tema de los 100 días no es que necesariamente la población no los ha dado, es que quizás han acontecido situaciones que, viéndolo desde la narrativa que se trazó en la campaña que acaba de concluir, a tan pocos días ya vemos cómo se dan situaciones que quizás dan una alerta a la población de que apostamos a un cambio y se puedan estar replicando patrones que lamentablemente eran cuestionados. Sobre la juventud también, y me sumo a lo que decía Felipe, hubo
o todavía, ¿verdad? Quizás una falta de reconocimiento de la labor política y profesional de la mujer. Digo política porque hay muchas mujeres valiosas dentro del mismo PRM que hicieron un trabajo también en lo político y que cuentan con toda la preparación. Se nombraron las gobernadoras. Las gobernadoras, perfecto, pero esto se pudo ver en un momento como una especie de premio de consolación a las demandas que estaba haciendo la sociedad de que fueran nombradas más mujeres en las instancias de poder. Yo no soy la partidaria de las cuotas, del hecho de que se pongan personas por cumplir una cuota, sino me pasa lo mismo. La meritocracia, ¿no? De que se designen personas en función de sus aportes y sus capacidades. Y sí creo que hay muchísimas mujeres que tienen capacidad para ocupar posiciones importantes. Y creo también que en este momento es oportuno que el gobierno, que si evaluamos, creo que lleva un gran porcentaje de aceptación positiva de las decisiones que ha ido tomando, que tome en cuenta esos detalles que pueden generar ruidos innecesarios, como fue esto de la modificación de una ley para designar a una persona. No quiero que se vea que tengo un interés particular con esto, para nada. Yo conozco a Wellington y sé de su capacidad, pero es como decía Felipe, forma y fondo. Hay que cuidar las formas. Y comenzando un gobierno con tantas situaciones, yo creo que fue hasta una decisión innecesaria en este momento, donde la ciudadanía espera resultados. O en el mejor de los casos inoportuna, porque también pienso una cosa y me gustaría escuchar el parecer de ustedes. Yo he dicho desde el mismísimo principio de esta transición, señores, nosotros creemos que vamos a amanecer en Finlandia y no vamos a amanecer en Finlandia. Nosotros tenemos un sistema que modificarlo nos va a tomar un tiempo y dentro de ese tiempo tenemos que incluir la resistencia a ese cambio que se está produciendo. Pero en política se hace lo que conviene, es lo que dicta la máxima. Y creo que de una forma u otra, quizás por el propio hartazgo, por el propio desgaste de todos estos años de poder del PLD, el electorado y la población en sentido general está idealizando un nuevo gobierno. Voy un momentito a publicidad y me gustaría escuchar su parecer en ese sentido.